Mayores de 75 años. Los expertos revelan el hábito corporal que preserva tus articulaciones por más tiempo. Pero lo que nadie te cuenta es que este simple hábito se descubrió por casualidad, cuando un equipo de fisioterapeutas notó algo extraño en pacientes que nunca se quejaron de dolor. Si bien la mayoría de las personas de este grupo de edad llegaban a las citas quejándose de rodillas trabadas, caderas rígidas y tobillos hinchados, había un pequeño grupo que parecía inmune al desgaste. No tomaron medicamentos especiales, no hicieron ejercicio intenso, no siguieron dietas milagrosas, simplemente movían sus cuerpos de una manera diferente, tan sutil que nadie se había dado cuenta. El descubrimiento se produjo durante un análisis de rutina en una clínica de rehabilitación. Los profesionales revisaban datos de pacientes mayores de 70 años y notaron un patrón desconcertante. Aquellos que mantenían las articulaciones sanas por más tiempo tenían algo en común. No fue genética, no fue suerte, era un hábito corporal único, tan automático que estas personas ni siquiera sabían que lo estaban haciendo. Cuando los expertos comenzaron a observar de cerca, se sorprendieron. El secreto estaba escondido en un movimiento que todo el mundo hace decenas de veces al día, pero que la mayoría hace completamente mal. Este movimiento es tan común que probablemente lo hayas realizado en los últimos 5 minutos sin pensarlo, pero la forma en que lo hagas podría destruir lentamente tus articulaciones, como el agua que gotea sobre una piedra hasta hacer un agujero. Durante décadas, los médicos y fisioterapeutas se han centrado en el ejercicio, el estiramiento y el fortalecimiento muscular. Nadie prestó atención a lo obvio, la forma en que el cuerpo se organiza en pequeños gestos cotidianos. Y es precisamente en estos pequeños gestos donde los expertos encuentran la clave para explicar por qué algunas personas envejecen con ligereza, mientras que otras sienten cada paso como una batalla. Lo que llamó la atención de los profesionales fue la marcada diferencia en la forma en que se movían estos dos grupos de personas mayores. No fue la velocidad, no fue fuerza, fue la distribución del peso. Si bien la mayoría concentraba toda la presión en puntos específicos del cuerpo, aquellos con articulaciones preservadas hacían algo diferente. Dividían el esfuerzo de una manera que parecía natural, casi instintiva. Pero ¿por qué algunos sabían hacer esto y otros no? La respuesta vino de un lugar inesperado. Uno de los fisioterapeutas decidió investigar la historia de vida de estas personas. Descubrió que muchos habían crecido en entornos en los que debían moverse con cuidado desde una edad temprana, no por consejo médico, sino por necesidad práctica. Suelos irregulares, escaleras empinadas, terreno irregular. Sin darse cuenta, estas personas han entrenado su cuerpo para compensar automáticamente los desequilibrios y proteger sus articulaciones. Mientras tanto, aquellos que crecieron en ambientes planos y regulares nunca desarrollaron esta inteligencia corporal. Y cuando llegó la edad, el cuerpo no supo protegerse. Pero aquí está el problema. En la vida moderna, casi nadie desarrolla este hábito de forma natural. Suelos lisos, escaleras con pasamanos, superficies predecibles. El cuerpo nunca aprende a adaptarse. Y luego comienza el ciclo de desgaste. Rodillas que duelen al bajar escaleras, caderas que se bloquean al levantarse de una silla, tobillos que se hinchan sin motivo aparente. Todo porque el cuerpo no sabe distribuir el peso correctamente. Y lo que es peor, cuanto más pasa el tiempo, más se fija este patrón equivocado, hasta que cualquier simple movimiento se convierte en un desafío. Los expertos se dieron cuenta de que no tenía sentido simplemente fortalecer los músculos o aumentar la flexibilidad. Si el patrón de movimiento seguía siendo incorrecto, el desgaste continuaría. Era necesario volver a enseñar al cuerpo a moverse de otra manera. Pero, ¿cómo hacer esto con personas que ya tenían décadas de hábitos automáticos? La respuesta fue identificar el momento exacto en que ocurrió el error. Y fue entonces cuando el descubrimiento se volvió aún más sorprendente. El error no estuvo en grandes movimientos, como caminar largas distancias o subir muchos escalones. Fue en los micromovimientos que ocurren antes. La forma en que el pie toca el suelo, el ángulo de la rodilla al dar el primer paso, inclinación de la cadera al cambiar de dirección. Fueron ajustes milimétricos, pero marcaron una gran diferencia en la distribución de la carga. Y estos ajustes sucedieron tan rápido que el cerebro ni siquiera los registró. Era como si el cuerpo estuviera en piloto automático, repitiendo un patrón fallido sin que la persona se diera cuenta. Cuando los fisioterapeutas comenzaron a corregir estos micromovimientos, los resultados fueron inmediatos. Los pacientes que se quejaban de dolor al levantarse de una silla podían realizar el movimiento sin esfuerzo. Las personas que evitaron las escaleras volvieron a bajar con confianza. Todo porque el cuerpo finalmente ha aprendido a distribuir el peso de forma equilibrada. Pero ¿por qué funcionó tan bien? La explicación radica en la forma
forma en que se diseñaron para que funcionaran las articulaciones. Cada articulación. El cuerpo humano fue creado para resistir la presión, pero dentro de ciertos límites. Cuando el peso se concentra en un solo punto, el cartílago comienza a desgastarse. Es como presionar siempre el mismo botón en un mando a distancia. Al final, deja de funcionar. Pero cuando el peso se distribuye uniformemente, la presión se extiende por toda la superficie de la articulación. El cartílago respira, circula el líquido sinovial, la inflamación disminuye y el cuerpo recupera la capacidad de moverse sin dolor. El problema es que la mayoría de la gente nunca aprende esto, y cuando alguien intenta explicarlo, suena demasiado complicado. Hablan de biomecánica, cadenas musculares, propiocepción, pero la verdad es mucho más simple. Solo se trata de prestar atención a cómo se sostiene tu cuerpo antes de realizar cualquier movimiento. Parece básico, pero es revolucionario, porque cuando empiezas a notar estos detalles, todo cambia. La forma en que te levantas de la cama, cómo sentarse en el sofá, cómo camina hacia la cocina, todo se convierte en una oportunidad para proteger tus articulaciones. Y aquí está el misterio que aún intriga a los expertos. ¿Por qué algunas personas desarrollan este hábito de forma natural, mientras que otras nunca lo hacen? No es falta de información, no es pereza, parece haber algo más profundo, algo relacionado con la forma en que el cerebro percibe su propio cuerpo. Y este descubrimiento podría cambiar todo lo que sabemos sobre el envejecimiento saludable. Si disfruta comprendiendo cómo pequeños ajustes en su cuerpo pueden marcar la diferencia en su calidad de vida, no olvide suscribirse al canal, porque lo que viene a continuación revelará exactamente qué es este hábito corporal y cómo puedes empezar a implementarlo hoy, incluso si llevas décadas haciéndolo mal. Lo que los expertos descubrieron a continuación cambió por completo la forma en que entendemos el envejecimiento de las articulaciones. Durante meses observaron a cientos de personas mayores, de 75 años, en situaciones cotidianas. Filmaron cómo estas personas se levantaban por la mañana, cómo caminaban hacia el baño, cómo se agachaban para recoger objetos del suelo. Y fue en ese proceso que identificaron al verdadero antagonista de esta historia. No era la edad, no era la falta de ejercicio, sino un patrón de movimiento que silenciosamente se instalaba en el cuerpo con el paso de los años. Este patrón funcionó como un programa defectuoso ejecutándose en segundo plano. Cuanto más repetía la persona los movimientos incorrectos, más reforzaba el cerebro esa vía neuronal. Era como conducir siempre por el mismo camino lleno de baches. Con el tiempo, los baches se hacen más grandes y el camino empeora, pero sigues recorriéndolos porque es automático. El cuerpo hizo lo mismo. Siempre elegí el camino más fácil, incluso si ese camino estaba destruyendo mis articulaciones centímetro a centímetro. Los investigadores notaron algo inquietante en los vídeos. Cuando una persona se iba a levantar de la silla, todo el cuerpo se preparaba para ese movimiento de una manera específica. La mayoría de las personas inclinaban demasiado el torso hacia adelante, ponía todo su peso sobre las rodillas y empujaba con fuerza. Pareció funcionar. Después de todo, la persona pudo levantarse, pero el precio era alto. Cada vez que repetía ese movimiento, las articulaciones de sus rodillas recibían una carga 3 veces mayor que su peso corporal, multiplicado decenas de veces al día. Durante años, el resultado era inevitable: cartílago desgastado, inflamación crónica, dolor constante. Pero, ¿por qué el cuerpo eligió este camino destructivo? La respuesta estaba relacionada con algo que nos pasa a todos después de los 50 años, la pérdida paulatina de masa muscular. Cuando los músculos se debilitan, el cuerpo necesita compensarlo de alguna manera, y la compensación más común es utilizar más las articulaciones y menos los músculos. Es como intentar abrir una puerta pesada empujándola con el hombro en lugar de usar los brazos. Funciona, pero duele. El problema es que esta compensación se convierte en un hábito tan rápidamente que la persona ni siquiera se da cuenta de cuándo empezó. Uno de los casos más reveladores fue el de una mujer de 78 años que llegó a la clínica quejándose de un dolor terrible en las rodillas. Apenas podía bajar 2 escalones sin sentir que sus piernas se iban a bloquear. Los exámenes mostraron desgaste del cartílago, pero nada que justificara tal limitación. Los fisioterapeutas le pidieron que simplemente caminara por la habitación, y fue entonces cuando lo vieron. Con cada paso, bloqueaba completamente su rodilla antes de soportar su peso. Era como si intentara convertir su pierna en un bastón rígido. Esto sobrecargó la articulación de forma brutal. Pero cuando le preguntaron por qué lo hacía de esa manera, la respuesta fue impactante. Ni siquiera sabía que lo hacía. Este fue el momento en que los expertos comprendieron la dimensión real del problema. El antagonista de esta historia no era algo externo,
Era el propio cuerpo actuando contra sí mismo, ejecutando movimientos que parecían lógicos pero que eran profundamente dañinos. Y lo peor, cuanto más, es que la persona intentó protegerse del dolor, pero se reforzó el patrón equivocado. Fue un círculo vicioso perfecto. El dolor llevó al miedo. El miedo provocó movimientos aún más tensos y compensatorios, y estos movimientos generaron más desgaste, más dolor, más miedo. Los fisioterapeutas empezaron a cuestionar todo lo que habían aprendido. Durante años, la atención se ha centrado siempre en fortalecer los músculos y mejorar la amplitud de movimiento. Pero ¿y si el problema existiera antes de eso? ¿Qué pasaría si antes de fortalecer algo, necesitaras desactivar el patrón incorrecto? Era como intentar arreglar un coche con el motor todavía en marcha. No tiene sentido cambiar piezas si el sistema sigue funcionando incorrectamente. El equipo decidió hacer un experimento. Tomaron a un grupo de personas con dolores articulares crónicos y, antes de cualquier ejercicio o tratamiento, les enseñaron solo una cosa: cómo distribuir el peso de forma equilibrada al realizar movimientos sencillos. No hablaron de músculos, no mencionaron articulaciones, no usaron términos técnicos. Simplemente pedían que, antes de cualquier movimiento, la persona sintiera dónde se concentraba el peso y tratara de repartirlo por toda la base de apoyo. Los resultados comenzaron a aparecer a los pocos días. Una persona que no podía bajar las escaleras sin agarrarse fuerte al pasamanos, logró bajar con una sola mano como apoyo. Otro que evitó sentarse en sillas bajas, volvió a hacerlo sin miedo, no porque las articulaciones de repente se hicieran más fuertes, sino porque el cuerpo aprendió a utilizar lo que ya tenía de forma más inteligente. Fue como descubrir que habías estado conduciendo con el freno de mano puesto todo el tiempo. Cuando se suelta, el coche funciona mejor sin necesidad de ajustes mecánicos. Pero aquí apareció otro misterio intrigante. Algunos pacientes pudieron realizar el cambio en unos pocos días, otros tardaron semanas, y hubo quienes, aunque entendían la lógica, simplemente no podían aplicarla. El cuerpo pareció resistirse. Los fisioterapeutas se dieron cuenta de que no era terquedad ni falta de capacidad, era algo más profundo. Los cerebros de estas personas estaban tan acostumbrados al viejo patrón que interpretaban cualquier cambio como peligroso. Era como si el cuerpo dijera: sé que esto duele, pero al menos se sabe, cualquier otra cosa podría ser peor. Este miedo inconsciente era el verdadero villano. Mantenía a la gente atrapada en patrones de movimiento destructivo, incluso cuando había una solución simple disponible. Y cuanto más tiempo permaneciera activo este patrón, más difícil sería cambiarlo. Algunos pacientes llegaron a la clínica con décadas de movimientos incorrectos grabados en sus cuerpos. Deshacer esto no era imposible, pero requería algo que muchos no esperaban: paciencia para volver a aprender movimientos que hacían desde niño. Un hombre de 82 años resumió perfectamente la situación. Dijo: es como si mi cuerpo hubiera aprendido a caminar mal hace tanto tiempo que ahora el camino correcto me parece extraño. Y eso fue exactamente todo. El cerebro había mapeado los movimientos incorrectos como correctos. Entonces, cuando los fisioterapeutas enseñaban la forma adecuada, el cuerpo lo interpretaba como un error. Fue un cambio total. Lo que protegía las articulaciones no parecía adecuado. Lo que destruyó parecía natural. Los expertos necesitaban encontrar una manera de convencer al cerebro de que el cambio era seguro. No tenía sentido simplemente explicar racionalmente. El cuerpo necesitaba experimentarlo, sentir la diferencia. Y fue entonces cuando desarrollaron una técnica sorprendente. En lugar de corregir todo el movimiento de una vez, lo rompieron en micropasos. Le enseñaron a la persona a cambiar solo un detalle a la vez. Primero, dónde descansaba el pie. Luego, cómo se dobló la rodilla. Luego, cómo se inclinaban las caderas. Cada ajuste fue tan pequeño que el cerebro ni siquiera lo percibió como una amenaza. Pero cuando todos los ajustes sumaron, el movimiento final fue completamente diferente. Y fue precisamente en este proceso paulatino que sucedió algo inesperado. Un paciente de 76 años, que había pasado años evitando caminar largas distancias debido al dolor de cadera, comenzó a notar cambios en lugares que nadie estaba tratando. Sus tobillos dejaron de hincharse. Su columna, que había quedado atascada, empezó a aflojarse. Era como si todo el cuerpo hubiera entrado en un nuevo estado de organización. Y la explicación de esto reveló algo aún más profundo sobre cómo funciona el cuerpo. La explicación surgió de un concepto que pocos conocen, pero que rige todos los movimientos del cuerpo humano: la cadena cinética. Cuando una articulación aprende a moverse correctamente,
enseña a las demás. Es como ajustar la primera pieza de un dominó perfectamente alineada. De repente, todas las demás piezas empiezan a encajar por sí sola. El cuerpo de la mujer de 76 años no fue tratado en partes aisladas. Estaba redescubriendo cómo funcionar como un sistema integrado. Los fisioterapeutas se dieron cuenta de que habían tropezado con algo monumental. No se trataba solo de preservar las articulaciones. Se trataba de volver a enseñarla. Puedo ayudarme a mí mismo a confiar en mí mismo nuevamente. Durante años, estas personas habían construido una relación de miedo con el propio movimiento. Cada paso era una tensa negociación entre el deseo de moverse y el terror al dolor. Pero cuando el cuerpo empezó a experimentar movimiento sin sobrecarga, algo cambió también en la mente. El miedo empezó a disolverse. En el programa había un hombre de 79 años que ilustraba perfectamente esta transformación. Llegó a la clínica caminando con pasos muy cortos, los hombros tensos y la mirada fija en el suelo. Era como caminar por un campo minado. Cuando los expertos le preguntaron cuánto tiempo llevaba caminando así, no supo responder. Quizás 10 años, quizás 15. Se había vuelto tan automático que ni siquiera recordaba que hubiera sido diferente. El equipo comenzó con algo ridículamente simple. Le pidieron que simplemente se detuviera y sintiera el peso en sus pies antes de dar el siguiente paso. Al principio parecía inútil. El hombre no entendía cómo detenerse, y sentir el peso podía cambiar algo. Pero los fisioterapeutas insistieron. No dieron ejercicios complicados, no hablaron de estiramientos ni de fortalecimiento. Simplemente repetían: antes de moverte, siente dónde está el peso. Distribuir equitativamente entre ambos pies. Solo entonces da el paso. Fue frustrante para él porque le parecía demasiado lento, demasiado simple, demasiado insuficiente. Pero algo estaba sucediendo de lo que aún no se daba cuenta. A la tercera semana, el hombre llegó a la clínica con una expresión diferente. Dijo que había logrado cruzar todo el supermercado sin necesidad de detenerse a descansar. No porque se hubiera vuelto más fuerte, sino porque sus rodillas ya no le dolían como antes. Los fisioterapeutas le pidieron que caminara por la habitación, y todos vieron la diferencia. Los pasos eran un poco más largos, los hombros menos tensos, la mirada ya no pegada al suelo. Había comenzado a confiar en que su cuerpo podría sostenerlo sin traicionarlo. Pero aquí estaba el detalle que nadie esperaba. El hombre no estaba simplemente haciendo el ejercicio de sentir el peso. Había comenzado a aplicar ese principio a todo. Al levantarse de la silla, levantarse de la cama, sacar algo del armario, sin que nadie se lo dijera. Había transformado una técnica aislada en una nueva forma de existir en su propio cuerpo. Y esto reveló algo crucial. El hábito corporal que preserva las articulaciones no es un ejercicio que se hace y luego se olvida. Es una forma de estar presente en cada movimiento, por pequeño que sea. Los expertos comenzaron a documentar este cambio en decenas de pacientes, y todos siguieron un patrón similar. Al principio, resistencia y escepticismo. Eso parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo podía algo tan simple marcar la diferencia cuando los medicamentos, las inyecciones e incluso la cirugía habían fracasado? Pero quienes persistieron empezaron a notar pequeñas victorias. Una escalera que antes daba miedo se volvió manejable. Un paseo que terminó en dolor se volvió placentero. Y estas pequeñas victorias alimentaron la motivación para continuar. Una mujer de 81 años dijo algo que quedó grabado en el equipo. Ella dijo: pasé años pensando que mi cuerpo estaba roto. Ahora me doy cuenta de que solo me pedía que prestara atención. Esa frase captaba perfectamente lo que estaba pasando. Las uniones no fueron condenadas por el tiempo. Estaban agobiados por décadas de descuido inconsciente. Y cuando finalmente recibieron atención, respondieron con una velocidad impresionante. Pero no todo fue sencillo. Hubo personas que, aun viendo los resultados en los demás, fueron incapaces de aplicarlo en sí mismos. Y los fisioterapeutas empezaron a investigar el motivo. Descubrieron algo inquietante. Muchas de estas personas tenían la profunda creencia de que el cuerpo después de cierta edad ya no podía repararse. Acudieron a la clínica más para confirmar sus limitaciones que para superarlas. Era como si buscaran una sentencia oficial. Eres demasiado mayor. No queda nada por hacer. Esta creencia funcionó como una profecía autocumplida. Si la persona creyera que no tiene sentido intentarlo, el cuerpo ni siquiera lo intentaría. Los movimientos se volvieron aún más tensos, aún más compensatorios, aún más destructivos. Y luego la persona usó el empeoramiento como prueba de que siempre tenía razón. Era un ciclo mental tan fuerte como el ciclo físico de dolor y miedo. Y romper este ciclo requería más que técnica, exigía esperanza. Los expertos empezaron a utilizar una estrategia diferente con estas personas. En lugar de hablar del futuro, se centraron en el presente inmediato. No prometieron que el dolor desaparecería. Simplemente preguntaron:
Sientes la diferencia entre soportar el peso solo en el talón y distribuirlo por todo el pie. Y cuando la persona pudo sentir, aunque fuera una diferencia sutil, se abrió una puerta, porque significaba que el cuerpo todavía era capaz de percibir y responder. Significaba que todavía había plasticidad, todavía había posibilidades. Un caso particularmente conmovedor fue el de un caballero de 83 años desde que renuncié a dejar mi hogar. Dijo que sus piernas no podían soportarlo más. Los exámenes mostraron artrosis en la rodilla, pero nada que pudiera explicar tal limitación. Cuando los fisioterapeutas lo observaron intentando levantarse de la silla, entendieron todo. Estaba empujando con tanta fuerza y sin coordinación que todo su cuerpo entró en pánico. Los músculos se tensaron, la respiración se detuvo, las rodillas chirriaron por la sobrecarga, pero estaba convencido de que esa era la única manera posible de levantarse. El equipo hizo algo diferente. Le pusieron un cojín a la silla para que fuera un poco más alto. Le pidieron que apoyara las manos en los brazos del sillón. Le enseñaron a inclinar el torso hacia adelante lo suficiente como para que su peso recayera sobre sus pies. Y luego, en lugar de empujar con fuerza, le pidieron que simplemente se desplegara hacia arriba, como una flor abriéndose. El movimiento era tan diferente al que hacía que al principio parecía imposible. Pero cuando finalmente lo hizo, permaneció en silencio durante largos segundos. Luego dijo, «No me dolió». Esas dos palabras cargaban con el peso de años de sufrimiento. No me dolió. Era algo que había olvidado que era posible. Y en ese momento algo cambió en él. La creencia de que el cuerpo estaba irreparablemente roto comenzó a resquebrajarse. Tal vez, solo tal vez, hubiera otra manera. Durante las siguientes semanas, comenzó a explorar esta nueva forma de moverse. Lentamente, con miedo, pero con una curiosidad creciente, y cada pequeño éxito impulsó el siguiente. Los fisioterapeutas se dieron cuenta de que estaban presenciando algo raro, personas redescubriendo la autonomía en cuerpos que habían sido declarados en quiebra. Pero todavía quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué algunas personas conservaron sus articulaciones de forma natural, mientras que otras tuvieron que reaprenderlas? ¿Qué marcó la diferencia? Y fue al investigar esta cuestión que el equipo descubrió el factor más importante de todo, algo que nadie había considerado antes. Pero esta revelación estuvo a punto de poner todo patas arriba. La respuesta vino de un lugar completamente inesperado. No tenía nada que ver con la genética, los antecedentes familiares o la aptitud física. El factor determinante fue algo que los expertos nunca imaginaron: la forma en que estas personas respiraban durante los movimientos. Al principio parecía absurdo. ¿Qué tenía que ver la respiración con las rodillas, las caderas y los tobillos? Pero cuando empezaron a mirar más de cerca, la conexión se volvió imposible de ignorar. Las personas que conservaban sus articulaciones respiraban de forma continua y suave mientras se movían. No retuvieron el aire, no ejercieron fuerza explosiva, no crearon tensión innecesaria. Aquellos con articulaciones desgastadas hicieron exactamente lo contrario. Contuvieron la respiración antes de hacer cualquier esfuerzo, como si se prepararan para un impacto. Y esta simple acción de retener el aire transformó todo el cuerpo en una estructura rígida. Los músculos se bloquearon, las articulaciones perdieron su capacidad de absorber el impacto, y toda la carga del movimiento se concentró en puntos específicos. Fue como si la última pieza de un rompecabezas gigante encajara en su lugar. El patrón destructivo no comenzó en los pies, las rodillas o las caderas. Comenzó en el momento en que la persona decidió moverse y, reflexivamente, contuvo la respiración. Eso desencadenó una cascada de compensaciones. El cuerpo se preparó para lo peor, creó rigidez preventiva y luego realizó el movimiento de la forma más sobrecargada posible. Uno de los fisioterapeutas hizo una demostración sencilla con un paciente. Le pidió que se levantara de la silla conteniendo la respiración. El movimiento fue tenso, lento, lleno de visible esfuerzo. Luego le pidió que hiciera exactamente lo mismo, pero exhalando lentamente mientras subía. La diferencia fue impactante. El movimiento se volvió más fluido, más ligero, más natural. El hombre miró al equipo con incredulidad y dijo, ¿eso es todo? ¿Fue solo respirar? Pero no fue tan simple como parecía. Décadas de tensión no desaparecieron con un solo suspiro consciente. El equipo desarrolló un enfoque específico. Enseñaron a los pacientes a asociar la exhalación con el comienzo de cualquier movimiento. ¿Quieres levantarte de tu silla? Empieza a soltar el aire. ¿Quieres dar un paso hacia abajo? Exhala mientras desciendes. Al principio requería concentración total, pero con el tiempo el cuerpo empezó a hacerlo por sí solo. Una mujer de 77 años describió poéticamente este sentimiento.
Ella dijo, es como si mi cuerpo hubiera estado enojado consigo mismo durante años, y ahora está haciendo las paces. Esa tensión constante comenzó a disolverse, y cuando eso sucedió, las articulaciones finalmente pudieron hacer el trabajo para el que fueron diseñadas, mover el cuerpo de manera eficiente y sin dolor. Los resultados comenzaron a acumularse. Las personas que no habían subido escaleras en años estaban volviendo a hacerlo con confianza. Un hombre de 80 años, que había dejado de jugar con sus nietos porque le dolía demasiado agacharse, volvió a sentarse en el suelo con ellos. No, o porque sus articulaciones habían rejuvenecido mágicamente, sino porque había encontrado una forma de utilizarlas que no generaba destrucción. Y luego vino el giro que lo cambió todo. Un paciente de 74 años llegó a la clínica con un descubrimiento inquietante. Dijo que había empezado a notar el mismo patrón en otras áreas de su vida. Noté que contuve la respiración cuando recibí un billete grande, cuando tuve una conversación difícil, y cada vez que esto sucedía, todo el cuerpo entraba en modo de defensa. Horas más tarde, le dolían las articulaciones. El equipo comenzó a investigar la conexión entre el estrés emocional y los patrones de movimiento. El cuerpo no diferenciaba entre una amenaza física y una amenaza emocional. La respuesta corporal era siempre la misma: frenar, aguantar, prepararse para el impacto. Las personas que vivían en un estado constante de preocupación mantenían sus cuerpos en un estado constante de tensión. Un hombre de 85 años lo confirmó. Los días en que se despertaba tranquilamente podía moverse con facilidad. En días tensos, cada paso era una lucha. El cuerpo era el mismo, pero el sistema nervioso dictaba por completo la experiencia del movimiento. Los fisioterapeutas incluyeron ejercicios de respiración sencillos antes de cualquier movimiento. Enseñaron a los pacientes a darse cuenta cuando el cuerpo entraba en modo de alerta y a utilizar la respiración para indicar seguridad. Y fue entonces cuando ocurrió el momento más poderoso. Un hombre de 78 años llegó radiante a la clínica. Había logrado correr unos pasos para cruzar la calle antes de que cambiara el semáforo. Lo que importaba era que había confiado en que el cuerpo respondería, y el cuerpo había respondido. Ese hombre lo resumió en una frase: mi cuerpo no estaba roto, solo estaba asustado. Y esa fue la verdad que nadie dijo. La mayor parte de la fragilidad no se debía al desgaste natural de la edad. Provino de años de tensión, miedo y patrones compensatorios. Ahora estas personas sabían que antes de cualquier movimiento debían comprobar: ¿dónde está el peso? ¿Cómo es tu respiración? Las articulaciones no habían sido curadas, simplemente habían dejado de ser destruidos. 6 meses después de que comenzara el programa, el equipo organizó una reunión con todos los pacientes. La gente llegó caminando de otra manera. Había algo en sus ojos, una confianza que no había estado allí antes. Y cuando empezaron a compartir sus historias, quedó claro que el cambio había sido mucho más profundo. Una mujer de 79 años dijo que había regresado a visitar a su hija a otro estado. Durante años evitó el viaje porque tenía miedo a las escaleras, pero esta vez subió los escalones con calma, distribuyendo su peso, respirando tranquilamente, y llegó a la cima sin dolor. La hija lloró porque vio que su madre volvía a confiar en sí misma. Un hombre de 81 años dijo que durante años se había sentido como una carga para su familia, pero cuando aprendió a moverse de otra manera, se dio cuenta de que gran parte de esta dependencia era innecesaria. Al cambiar estos patrones, recuperó no solo el movimiento, sino también la dignidad. Los expertos se dieron cuenta de que habían devuelto a las personas la sensación de control sobre sus propios cuerpos. Porque la mayor tragedia del envejecimiento no es la pérdida de capacidad física, es la pérdida del sentimiento que aún domina. Cuando sientes que tu cuerpo te traiciona con cada movimiento, entonces realmente envejece. El hábito corporal que preserva las articulaciones no se trata solo de mecánica, se trata de presencia. Se trata de prestar atención a cómo utilizas tu cuerpo en cada gesto. En un mundo donde todo el mundo vive en piloto automático, esto se vuelve revolucionario y nunca es demasiado tarde. Uno de los pacientes tenía 87 años cuando empezó. Llegó convencido de que no funcionaría, pero a las pocas semanas empezó a notar diferencia. El cuerpo tiene una capacidad de adaptación que no desaparece con la edad. La verdad es que el cuerpo no fue hecho para desgastarse inevitablemente. El problema es que nadie te enseña a moverte correctamente, y luego la gente crea patrones dañinos, hasta que un día se despiertan con dolor crónico y piensan que es solo la edad. Uno de los pacientes lo resumió: pensé que me estaba haciendo mayor, pero en realidad estaba olvidando cómo habitar mi propio cuerpo. Envejecer no es sinónimo de perder capacidad, es sinónimo de acumular malos hábitos. Entonces, ¿cuál es el hábito que preserva las articulaciones? Eso es todo: estar presente en cada movimiento. Si
Sienta dónde está el peso antes de moverse. Distribuye este peso de forma equilibrada. Respire continuamente en lugar de retener el aire. No es un ejercicio aislado, es una forma de vivir en el cuerpo. Este vídeo es educativo y no reemplaza la orientación profesional. Siempre hable con un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes. Pero si algo te resuena, empieza hoy. Empieza a prestar atención. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué movimiento te diste cuenta que estabas haciendo mal? Porque cada pequeño cambio es un paso hacia un cuerpo que funciona para ti.